Hola a todos, mi nombre es Aldo Pérez Ortiz, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo y el tema que vamos a ver es el teorema del valor medio para integrales y derivadas. Mi equipo está conformado por Ángel Flores Félix, Pérez Ortiz Aldo y Santa María Pérez de Diego Abraham. La materia es cálculo diferencial e integral. Vamos a comenzar con los objetivos que va a ser comprender el enunciado del teorema del valor medio para las derivadas e integrales, el enunciado del teorema con sus hipótesis y tesis. Vamos a elaborar una representación geométrica de ambos problemas y explicar y ejemplificar cada teorema. Vamos a comenzar con el teorema del valor medio para las derivadas. Tomemos en cuenta una función f de x continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Aquí podemos ver como una altura la función de a. Aquí tenemos nuestro punto A, nuestro punto B y como otra altura la función de B. Pero tenemos una tasa de cambio de la función, que es esta secante que une los dos puntos. Entonces, existe algún punto cuya pendiente de la recta tangente en ese punto coincide con la pendiente de la recta o tasa de cambio, es decir, la pendiente de esta secante puede coincidir con la recta tangente. Entonces, podemos decir que la pendiente de la recta secante coincidirá con la derivada de algún punto. A este punto lo vamos a llamar C. Tenemos que considerar que C es un punto diferente a A y a B. Aquí tenemos la tasa de cambio de la función. De este lado tendría que pasar la tangente, la pendiente. Y aquí tenemos un punto C, pero el punto C lo desconocemos. Entonces, Eh, aquí no lo podemos ejemplificar, pero sabemos que por aquí puede pasar. Es una incógnita. Pasamos a f' de c, la derivada de c. Aquí tenemos la constante de cambio y va a ser igual a la pendiente de esta, que van a ser las alturas función de b menos función de a, menos los puntos que tenemos aquí sobre el eje x, que es b menos a. Las aplicaciones del teorema del valor medio para la derivada es que es un resultado en el cual podemos obtener información de la función f a partir de su función derivada f'. Un ejemplo es demostrar, usando el teorema de f' de x, si es positiva en un intervalo. Si tenemos f' en un intervalo, siendo positiva, f debe ser una función creciente. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Vamos a comenzar con un ejercicio de aplicación. El teorema del valor medio con un polinomio. F de x es igual a x cuadrada menos 6x más 8 en el intervalo 2,5. Entonces, nuestro paso 1 va a ser verificar que cumplan las condiciones iniciales. La función es continua, tenemos un intervalo cerrado 2,5, es derivable en el intervalo 2,5. Claro que sí, entonces las cumple. Tenemos el paso 2. Tomar en cuenta que c va a ser diferente a 2,5. A estos dos números no puede ser igual a c. Y vamos a hallar el valor del punto medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a sustituir la función de 2, que va a ser función de 2 es igual a 2 al cuadrado, menos 6 por 2 más 8, y función de 5, que es igual a 5 al cuadrado, menos 6 por 5 más 8. Nuestro siguiente paso sería calcular los valores de f2 y f5. f2 va a ser igual a 2 al cuadrado 4, menos 6 por 2 menos 12, más 8, entonces tendríamos 4 menos 12, menos 8 más 8 igual a 0. Después tenemos la función f5, que va a ser igual a 25 al cuadrado, 25, menos 6 por 5, 30, más 8. Vamos a obtener 3 al final de la función. ¿Por qué? Porque vamos a tener un menos 5 más 8. Esto nos va a dar 3. Vamos a seguir con el teorema del valor medio. Aquí ocupamos un polinomio y vamos a usar el paso 4, que es aplicar ahora sí el teorema del valor medio. F' de C va a ser igual a función de 2 menos función de 5 entre 5 menos 2. Entonces, nuestro resultado sería 3 entre 3, que si lo simplificamos, tenemos un 1. Listo, ya que tenemos el 1, vamos a derivar la función
f de x igualando a 1. Comenzamos. 2x menos 6 es igual a 1. Entonces, vamos a sustituir, donde el 6 pasa de este lado como positivo, tendremos un 7, y para despejar la x, lo vamos a pasar dividiendo. X es igual a 7 medios. Graficar el valor del punto medio dentro de la función. Aquí vamos a factorizar la función rápidamente. Vamos a tener x menos 2 y x menos 4, ya veremos por qué. Aquí tenemos f de 2 para la gráfica. F2, valor de la función de 2. Listo. Aquí tenemos el valor de la función de 2. ¿Cuál es el valor de la función de 2? 2,0 porque no obtuvimos ningún valor. Cambia el caso de valor de la función de 5, donde vamos a tener arriba el F5 con un valor de 3 que obtuvimos. Vamos a tener 3 puntos de altura y aquí está el 5,3. Vamos a tener un punto A. El punto A se obtiene de factorizar la función. Aquí nos damos cuenta que ya pasó en menos 2 y 4. Aquí tenemos un 4. Lo vamos a expresar para cerrar nuestra parábola. Aquí lo tenemos y claramente pasa por la función. Entonces, sabemos que la parábola pasa por el punto 4. Después vamos a usar una función del punto 3, porque fue nuestro resultado de F5. El resultado final de esta función es menos 1 y ya la tenemos. 3, menos 1. Y finalmente vamos a tener el punto medio. El punto medio nos dio, aquí tenemos el 7 medios, que equivale a 3,5. Está claramente en la posición. Y nos damos cuenta que se cumple la propiedad. Aquí está la secante de la función, pasa la pendiente de la recta tangente y en la derivada de pasa dentro de la pendiente entre la secante de la función. Entonces, sabemos que tenemos un punto medio y nuestro ejercicio es correcto. Vamos a continuar con el teorema del valor medio para las integrales. Si una función es continua en un intervalo cerrado a, b, existe al menos un punto c dentro de ese intervalo que cumple lo siguiente. La integral definida respecto a b, f de x diferencial x, es igual a b menos a por función de c. Si tenemos una función definida en un intervalo a, b, el área limitada por la función y las rectas x es igual a a y x es igual a b, vamos a obtener esto, un rectangulito por debajo, resaltando que la integral es el área bajo la curva. Teorema del valor medio para integrales. Dentro de la función existe un punto C. Entre los puntos A y B, donde la función en este punto tiene un valor de FC. FC es una altura para el rectángulo que vamos a formar. Y aquí tenemos un punto medio entre nuestro intervalo. Se puede formar un rectángulo cuya base es la longitud del intervalo A, B. Es decir, B menos A. Y la altura es la longitud correspondiente al valor de la función en el punto C. Es decir, F de C. La aplicación del teorema del valor medio en la integral es que lo importante del teorema es que asegura una función continua en un intervalo cerrado y alcanza su valor promedio en al menos un punto. El valor promedio podemos interpretar como el área limitada por la función dividida por el intervalo b menos a. El valor promedio es 1 entre b menos a de la integral que va de a a b, fx diferencial x. Vamos a acabar este ejercicio, que es hallar el valor medio en el intervalo 1,4 y obtener el valor del punto por el cual se verifica dicho valor de la siguiente función. F de x es igual a 4x cuadrada menos 2. El paso 1 vamos a verificar que la función es continua en el intervalo cerrado. Vamos a continuar aplicando la fórmula del teorema del valor medio. La integral respecto de 1 a 4 de x al cuadrado, 4x al cuadrado menos 2x diferencial de x por 4 menos 1 por fc. Calculamos el valor de la integral. 4 integral de x al cuadrado diferencial de x menos 2 integral de x diferencial de x. Sería 4 menos 1 fc. Ya tenemos los resultados. Aquí tenemos 4x al cuadrado sobre 3 y menos 2x al cuadrado sobre 2. Ahora tenemos que tomar los parámetros del teorema fundamental del cálculo, donde 4 por 4 va a ir al cuadrado y 2 por 4 al cubo y 2 por 4 irán al cuadrado sobre la misma fracción.
Entonces tendríamos 256 entre 3 menos 16 y menos 4 tercios menos 1 es igual a 69. Vamos a sustituir la integral. 69 es igual a 4 menos 1 por FC y 69 es 3FC. Entonces, si movemos el 69 de este lado, tendríamos una división donde tendríamos FC igual a 23. Finalmente, vamos a obtener la solución de una ecuación de segundo grado. 4c al cuadrado menos 12 menos 23 igual a 0. Ahora vamos a resolver la ecuación. Tenemos un menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 23. Aquí omití algunos pasos para llegar a los dos resultados de nuestra fórmula general. C1 es igual a 2.66 y C2 es igual a menos 2.16. Finalmente vamos a tomar el valor positivo, ya que queda fuera el intervalo 1,4 y nos quedamos con la solución positiva. Entonces, por tanto, el punto medio sería 2.66. Espero que les haya gustado esta explicación del teorema del valor medio para diferenciales e integrales y le hayan entendido. Muchas gracias. Eso es todo.